Ay, Dios mío, no os vais a creer lo que se está cociendo con Ander Ercel y Kerem Bürsin. Su círculo cercano, sus amigos de verdad, los que no se andan con chiquitas, han soltado la sopa. Y es que parece que la cosa no está tan bonita como la pintan últimamente, ¿eh? Me da a mí que hay preocupación y de la gorda. Están todos como que, ¿cómo os lo explico? Como cuando ves a tus amigos discutiendo y no sabes ni dónde meterte, pero encima es que son Ande y Kerem, que son como la pareja de oro turca, ¿no? Pues parece que esa luz que desprendían, se está apagando un poco. Los amigos, los que los conocen de toda la vida, los que los ven día a día, están que trinan. Dicen que se les ve tensos, que las sonrisas ya no son tan naturales. Como si tuvieran un peso encima. Para ser honestos, yo ya venía oliéndome algo raro. ¿Os acordáis que al principio era todo risas, viajes, fotos juntos, una maravilla? Parecían sacados de una película romántica. Pero desde hace un tiempo, sobre todo después de que Kerem se fuera a otro proyecto, la cosa ha cambiado. Hay menos publicaciones juntos, menos te quiero mucho, menos de ese tonteo que nos encantaba. Y claro, cuando los amigos de verdad, los que han estado en las buenas y en las malas, empiezan a preocuparse, mala señal. Lo que yo creo que está pasando es que las agendas de ambos están que explotan. Ande con sus proyectos en el extranjero, Kerem con sus cosas, y claro, la distancia es un enemigo terrible en cualquier relación, ¿verdad? Pero es que no es solo eso. Muchos dicen que quizás hay presiones externas, que la fama pesa mucho, que la gente espera de ellos que sean perfectos 24/7. Y eso cansa muchísimo. Los amigos se dan cuenta de eso, ven cómo se les va la chispa, y por eso están preocupados. No quieren ver a dos personas que quieren así. Y es que pensadlo bien, si sus amigos más íntimos, los que no tienen que quedar bien con nadie, están lanzando estas señales, algo gordo tiene que estar pasando. No son los típicos cotilleos de paparazzi, son comentarios de gente que los conoce. Me imagino las conversaciones. Oye, ¿has visto a Ande últimamente? No es la misma. O Kerem está raro, no para de darle vueltas a las cosas. Y eso es lo que me hace pensar que la preocupación es real. A mí me da pena, ¿eh? Porque yo era fan número 1 de su pareja. Pensaba que iban a durar para siempre, que eran el uno para el otro. Pero claro, la vida real es otra cosa. Y si sus amigos, que son los que mejor los conocen, están preocupados, algo se está rompiendo. No es solo un bajón pasajero, parece que es algo más profundo. Se nota en la falta de complicidad, en las miradas que ya no son tan cómplices. Y es que encima ahora están con este rollo de que si están distanciados, que si están en puntos diferentes de sus carreras, un montón de rumores. Pero cuando los amigos hablan, es porque ya no pueden disimularlo más. Están viendo a Ande y a Kerem sufriendo, o por lo menos, no tan felices como antes. Y por eso están preocupados. Quieren que vuelvan a ser los de antes, los que irradiaban felicidad. Así que, para ser sinceros, este es un momento delicado. Los amigos de Ande y Kerem han soltado la bomba de que están preocupados, y eso, amigos, es un aviso muy serio. Nos hace pensar que la cosa no va bien y que quizás lo que veíamos de ellos en redes sociales no era del todo real o que ha cambiado mucho. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Ande y Kerem? ¿Lograrán superar esta etapa? ¿Sus amigos podrán ayudarles a reencontrarse? ¿Vosotros qué creéis? ¿Esta preocupación de sus amigos es por algo grave o solo una mala racha?